Oli, oli a todos los buscadores sinceros y de corazón. En esta pequeña charla quiero hablarles de un tema muy interesante, profundo y revelador. Según la historia de Israel, ellos son el pueblo elegido de Dios, según ellos mismos lo afirman. Y que luego divulgaron ese hecho por el mundo entero. Aquí no se trata de no creer en Dios o de ser antijudío, antisemita, antisemilla o antisemen divino de Dios. Escuchen bien lo que dije. Aquí no se trata de no creer en Dios, ni de ser antijudío o antisemita o antisemilla o antisemen divino de Dios. Ojo, ya que gracias a Él fuimos engendrados a su propia imagen y semejanza. Él nos inyectó en nuestras células su propia semilla, que es su único gen. Por esta razón dice la Biblia, y Dios creó a su Hijo unigénito, palabra que quiere decir que Dios y el ser humano tienen el mismo gen y único gen en su interior. Este concepto de hijo unigénito, las religiones lo han mal interpretado. No sé si a propósito o por ignorancia. El tiempo lo dirá. Y le han enseñado al mundo entero que hijo unigénito significa hijo único. Pero para que esta interpretación sea correcta, en la Biblia debería estar escrito como hijo unigesto. Ojo, unigénito no es lo mismo que unigesto, un solo hijo, unigesto o único hijo, y no hijo unigénito, que es hijo con un mismo gen que su padre. Esto significa entonces que Adán no era un solo y único hijo de Dios, sino que eran muchos o miles que compartían el único y el mismo gen de su Padre Dios. Entendiendo esto, también tengo que decir que tampoco existe un exclusivo pueblo elegido o predilecto de Dios. No, esto sería xenofobia de parte de Dios. Y con entera certeza digo que solo existe el pueblo unigénito de Dios y que todos los seres humanos
sean occidentales, orientales, africanos, americanos o de cualquier raza o estirpe, son y somos todos hijos unigénitos de nuestro Padre, Madre a la vez, que nos hizo iguales y semejantes a Él mismo. Todos tenemos su único gen divino. Ahora, existe un asunto mucho más profundo que analizar. Resulta que esa famosa tierra prometida no fue, no es y nunca será un lugar geográfico que se encuentra en algún lugar o rincón de la tierra física, esperando ser conquistada y habitada por un único presunto pueblo elegido o predilecto de Dios. Esa promesa mal entendida de la tierra prometida es falsa. La única promesa bíblica verdadera que existe es la vida eterna. Y esta es precisamente la verdadera tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué la vida eterna es la verdadera tierra prometida? ¿Por qué? Porque los genes de Dios que nos pueden dar la vida eterna están en el interior de cada ser humano de este mundo, efímero y mortal. Pero están en estado inerte o desactivadas, pero con la posibilidad cierta de hacerlos despertar. Esto quiere decir que para alcanzar la vida eterna, o mejor dicho, la tierra prometida, que nos da la vida eterna, en la cual viviremos eternamente. Esa es la tierra prometida. Debemos necesariamente sacarla o alcanzarla hurgando en lo más profundo de nuestro propio interior, de nuestro propio ser. El estado existencial paradisíaco de la vida eterna es la verdadera tierra prometida. Y la misma palabra prometida lo sentencia. Porque pro significa propia, personal. Y metida significa metida o interior. Propia e interior. Es decir, prometida significa algo propio que está en el interior físico o corporal de una persona. Y como Dios no necesita hacer promesas falsas a nadie, entonces la tierra prometida, como un lugar geográfico de algún lugar del planeta, no existe. Solo existe esa tierra prometida, interior, paradisíaca y eterna. Por eso se llama tierra prometida. Tierra eterna que nos da la vida eterna que está en nuestro interior y que debemos aflorar a esta realidad efímera y mortal. Y esa tierra prometida que todos los seres humanos tenemos
como herencia genética en cada una de nuestras células y átomos. Debemos recuperarla. Por eso se llama tierra prometida o metida en nuestro interior, como una tierra filosofal a la cual debemos conquistar y que Dios nos heredó porque el universo así lo sentenció. Tierra filosofal significa tierra del saber, de la filosofía. Y aquel que vuelve a recuperar esa tierra interior no muere nunca más. Deja de morir, deja de nacer. Él entra a esa tierra prometida que les dará una existencia eterna. Por esta misma razón, porque esa tierra prometida está en nuestro interior, nunca la han encontrado. El pueblo de Israel vagabundeó tantos años y nunca pudo encontrar esa tierra prometida. Estaban buscando en el lugar equivocado. Y nosotros los occidentales ni siquiera estamos buscándola, esa tierra prometida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Unos no saben dónde buscar y a otros no les interesa buscar. ¿Quién en su sano juicio podría creer ser un hombre o un pueblo elegido o preferido por Dios? ¿Quién? Un mitómano, un pueblo belicoso que se creen superior. Esta es una vanidad del porte de un buque. Todos tenemos los mismos genes de Dios en nuestro propio cuerpo físico, espíritu y alma. Y tenemos el derecho y la obligación moral de recuperar esa tierra que está metida en el interior de cada uno de nosotros, de cada ser humano que tenga la semilla o los genes de Dios. Esa es la tierra prometida, eterna, a la cual debemos volver a entrar y encontrar en nosotros mismos. Por la misma puerta que fuimos expulsados del jardín del Edén, de la tierra filosofal o la tierra prometida, por la misma puerta que nos autoexpulsamos, debemos volver a entrar. Y fuimos expulsados por haber comido del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en medio del Edén, o paraíso existencial, o tierra interior filosofal, que era el mismo cuerpo físico de los Adanes y las Evas, que aún habitaban en esa tierra interior y maravillosa y eterna. Adán y Eva
como hermanos de carne, sangre, espíritu y alma, que eran cuando tuvieron sexo y comieron del fruto prohibido, el sexo, actuaron en contra del equilibrio universal interior de su propio estado existencial, diósico o divinal. Porque Dios es un estado existencial de la máxima expresión y perfección de la vida manifestada. Eso es Dios, un estado existencial de la máxima expresión y perfección de la vida manifestada y creada por el universo mágico, por la conciencia universal, por el cosmos creador, por el orden creador. El universo fue, es y será siempre primero. Entonces, como decía, cuando Adán y Eva, como eran hermanos de carne, sangre, espíritu y alma, tuvieron sexo, entonces cayeron en decadencia. Primero ellos, luego sus hijos, sus nietos y todos los humanos existentes hoy en día. Tú, yo y todos. Y al derramar a la tierra su simiente, su semilla o su semen divino, destruyeron o destruimos los cimientos firmes que los mantenían, nos mantenían viviendo en esa tierra existencial, personal, interior, propia, paradisiaca y eterna. Y al cometer el pecado original, que originó la expulsión o la autoexpulsión de nuestro propio e interior paraíso existencial y estado diósico, entonces ellos y nosotros se autoexpulsaron de la tierra santa, filosofal y eterna que hoy llaman tierra prometida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bye bye.